Vamos a Romanos capítulo 14. Ya estamos casi llegando al desenlace o a la parte final de todo este discurso que viene dando Pablo en Romanos capítulo 14 e inicios del capítulo 15, donde Pablo viene tratando el tema de la unidad. ¿Recuerdan? La unidad particularmente en esos temas secundarios, en esos temas que no están claramente especificados en la Biblia, en los cuales hay cierta libertad, en la cual yo puedo tomar una decisión y mi hermano puede tomar otra, y aún así podríamos tener unidad. Pablo nos da a entender algunas pautas, algunas directrices de cómo podemos llegar a esa unidad. Centrémonos en los versos 16 al 23. Vamos a leer versos 16 al 23 y no vamos a llevarlos todos, pero me interesa porque nos muestran las dos últimas cosas de este capítulo. Verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La semana pasada, es necesario que recordemos, la semana pasada consideramos uno de los últimos principios que Pablo nos da a la hora de tomar una posición en cuanto a estos puntos secundarios que no están claramente especificados en la Biblia. Les traigo a la memoria estos principios. El primero era un principio de convicción, que aunque la Biblia tal vez no tenga tanta claridad, yo tengo que tener una convicción de lo que yo voy a decidir. Y esa convicción tiene que estar fundamentada o al menos informada por la Biblia. No tiene que ser simplemente una convicción que a mí me venga en gana, sino que una convicción clara. Eso lo vemos claramente en el verso cuando el verso 5, donde dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero no solamente una convicción, sino también una motivación. Debemos de hacer las cosas con la motivación última de la gloria de Dios. No solamente una convicción, una motivación, sino que también debemos de hacerlos sometidos ante un Señor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada veíamos la última de las principios, que es que nosotros debemos de entender que cualquiera de las posiciones que nosotros tomemos en cuanto a estos aspectos secundarios, tendremos que dar cuentas a Dios. Tenemos que presentarnos, comparecer ante el reino de Dios, ante el trono de Dios, y dar cuentas de nosotros mismos. Ese fue el último principio que vimos. Estos principios todos se encuentran enmarcados entre versículo 5 y versículo 12. Y luego en el versículo 13 vimos un resultado o una acción que debemos de tomar nosotros a partir de estos principios que hemos visto. ¿Cuál era esa acción? Es que nosotros debemos de evitar que el hermano, por causa de mi decisión, ya sea tropiece, ya sea se ofenda o inclusive se pierda. Leamos brevemente desde el verso 13 hasta el verso 15, donde vemos esas tres cosas que hay que evitar. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, una de las primeras acciones que debemos de entender para lograr esta unidad en medio de la iglesia sobre asuntos secundarios es que debemos de evitar llegar a que el hermano caiga, se debilite o aún se pierda. Decíamos que nuestra actitud entonces debe ser una actitud como la de Pablo en 1 Corintios
8:13, que él dijo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es una decisión bastante firme. Ahora, nada más quiero brevemente quitar algunos nublados que se pudieron hacer a la luz de este último punto que vimos la semana pasada, porque alguien me decía: bueno, entonces me voy a encontrar yo viviendo de una manera solamente porque mis hermanos se ofenden o porque solamente mis hermanos se entristecen. No necesariamente, porque algunas cosas pueden ser cosas temporales y no necesariamente como Pablo la pone acá. Pablo dice en 1 Corintios 8:13: si la comida le es ocasión de mi hermano a caer, no comeré carne jamás. Pero tal vez nosotros no tengamos que llegar hasta ese punto. Y quiero darles un ejemplo. Y voy a utilizar ejemplos que sean lo más absurdos posibles. O sea, en el sentido de que nadie va a tener un conflicto por esto. Y voy a darles un ejemplo con beber fresco de limón. Algo que no creo que nadie presente un problema con esto. Digamos que tengo un hermano que le es ocasión de caer el tema de que alguien beba fresco de limón. Y yo bebo fresco de limón. Yo en mi casa, cuando estoy en mi casa, en el almuerzo o en la cena, donde sea, yo puedo tomar fresco de limón y no voy a ocasionar a mi hermano caer porque él ni siquiera sabe, ni siquiera está presente mientras yo bebo el fresco de limón. Pero cierto día yo invito a mi hermano a almorzar a mi casa y yo entiendo que a mi hermano le es ofensivo el que yo beba fresco de limón. Entonces yo, por amor a mi hermano y por ocasionar que él no tropiece, no se entristezca o aún que se pierda, ese día yo no voy a tener fresco de limón. Yo le voy a ofrecer alguna otra bebida en la cual yo sepa que él no se va a ofender. Entonces, no quiere decir necesariamente que nosotros nos tengamos que abstener completamente de un montón de cosas, sino que en el momento y en la ocasión en la que yo pueda ofender a mi hermano, hacerle entristecerse o peor aún, hacer que se pierda por una actitud que yo tomo, yo mejor en ese momento me abstengo de eso. Entonces creo que queda claro en ese respecto. Por otro lado también, una de las cosas que hemos estado viendo es que nosotros tenemos que recibir al hermano con amor. Puede que sobre ese tema del fresco de limón, mi hermano lo que necesite, al ser un hermano débil, lo que necesita es que se le instruya mejor un poco, con amor y misericordia, acerca de que el fresco de limón no tiene nada que ver. Por lo tanto, entonces yo con amor le voy a instruir, y tal vez que él llegue al punto que diga: bueno, vámonos a su casa y nos tomamos un fresco de limón, y él pasa de la convicción de no tomar fresco de limón a tomar fresco de limón, pero con amor y misericordia. Espero haber podido aclarar esto. Ahora, verso 16, que es donde quedamos, y ahora vamos. Pablo nos habla de un punto que es también bastante importante, y es que debemos de, en todo esto, entender que nuestro testimonio personal podría verse afectado. El cristiano, como cristiano, tiene que tener un testimonio que sea un testimonio bueno. Pero lamentablemente el testimonio del cristiano puede verse afectado por asuntos que son secundarios. En otras palabras, por asuntos como el fresco de limón, un aspecto que es meramente secundario. Alguien podría tener un mal concepto de mí como cristiano. Y eso es algo que Pablo dice que nosotros debemos de cuidar. Vamos a ver entonces ese aspecto que se nos presenta desde versos 16 al verso 19. Debemos de cuidar nuestro testimonio personal, entendiendo con estos aspectos secundarios. Vamos a ver qué es lo que nos explica aquí Pablo. Inicia el verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien, dice. La palabra vituperado, es muy interesante esta palabra, viene del griego. Recuerden que en la Biblia fue escrito el Nuevo Testamento en griego, y el griego viene del griego blasfemeo. Ese es el griego. Y creo que es una palabra bastante transparente a nuestro español. Es de ahí donde tomamos la palabra blasfemar. Esta palabra significa básicamente hablar profanamente de alguien o hablar mal de alguien. También se podría traducir perfectamente como difamar o injuriar. En otras palabras, lo que Pablo aquí está diciendo,
y tomo aquí las palabras de la traducción de la Biblia de las Américas, es: por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. No permitas que hablen mal de ti por algo que es un bien. No es algo malo. No es algo malo que yo tenga cierta libertad en Cristo para tomar ciertas actitudes o ciertos tipos de cosas. Por ejemplo, y tomando lo que Pablo está hablando acá en el contexto, tenemos libertad en Cristo para no ser juzgados si comemos o no comemos un tipo de comida. Pero no permitamos que por ese bien que yo tengo, esa libertad que yo tengo, vaya a ser vituperado mi nombre. Vayan a hablar mal las personas de mí. Entonces, puede que por esa comida que yo opté comer, llámese carne, digamos que un judío llegaba y con su libertad en Cristo, él decía: bueno, ahora en Cristo soy libre y puedo consumir carne de cerdo, cosas que antes los judíos no podían comer. Ahora soy libre y puedo comer carne de cerdo. Y consume la carne de cerdo. Pero al consumir la carne de cerdo, está haciendo que aquella persona de afuera hable mal de este. Mire qué cristiano es este. Mira, él dice ser cristiano, él dice adherirse al amor a los hermanos, pero él está haciendo caer a su hermano por causa de la carne. Eso no es amor. Eso es un cristiano pecador, un cristiano inmundo. Eso no debemos de permitir que suceda, dice Pablo. Tiene que hacerse nosotros cuidando en todo momento lo que las personas vayan a decir de nosotros. Lo dice 2 Corintios capítulo 8, 21, dice que nosotros debemos de procurar hacer todas las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Debemos de procurar hacer las cosas honradamente. Esto implicará entonces que en algún momento nosotros tengamos que abstenernos de una libertad que tenemos, de un bien, solamente, primero que nada, por la razón que vimos la semana pasada, por no hacer caer, ni tropezar, ni entristecerse al hermano, pero también, segundo, porque podríamos hacer que las personas hablen mal de nosotros por causa de esa actitud que yo tengo. Y ahora, hay algo que es más importante aún en este mismo respecto, es que recordemos que Jesús mismo nos dijo: vosotros sois luz. Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Debemos de representar a Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, si por causa de la comida o de la bebida o de cualquier otra actitud que es secundaria, alguien habla mal de mí, yo estoy representando mal a mi Señor Jesucristo. No estoy siendo luz. Lo dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si entonces yo, por un aspecto como la comida o la bebida, hago que se hable mal de mí, estoy no actuando según lo que Jesús me manda, ser luz. Y vea qué interesante lo que dice el verso 17. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo nos da una razón. ¿Por qué no debemos de permitir que nuestro bien sea vituperado? Por una razón. La comida y la bebida no lo son todo. No son aspectos esenciales. Y esto dentro del reino de Dios. Esa frase llama la atención, reino de Dios. Pablo utiliza: el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Una buena pregunta. El reino de Dios se refiere al gobierno que Dios tiene sobre toda esta tierra, sobre sus hijos. Ese es el reino que Él ejerce y ejercerá sobre su pueblo. Ya hemos visto algunas cosas del reino de Dios aquí en este texto que hemos estado leyendo. Por ejemplo, el verso 4 que dice: para su propio Señor está en pie o cae. Ahí nos está hablando de un rey, de un Señor. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. O también el verso 6 que nos dice que el que hace caso del día lo hace para el Señor, o el que no hace caso del día lo hace para el Señor. Está hablando de un soberano que está gobernando. O el verso 7 que nos dice que si nosotros vivimos para el Señor, vivimos, o si morimos para el Señor, morimos. O el verso 10 que nos habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El reino de Dios, podríamos decirlo, es ese gobierno soberano que Él está
teniendo sobre sus hijos. O podríamos también ponerlo en otras palabras, el reino de Dios es el cristianismo, es la vida cristiana. El cristianismo es ese grupo de personas que están siendo gobernadas por Jesucristo. Lo que Pablo aquí básicamente está diciendo en el verso 17 es que el cristianismo no se trata de comida ni bebida, ni ninguna otra cosa secundaria. Y vea qué interesante. Estoy hablando de cosas secundarias, no de cosas esenciales. Vea que 1 Corintios 8:8 nos dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No es un aspecto que define nada en nosotros mismos. Si yo tomo la decisión de no comer carne, no me hace mejor que nadie. Si tomo la decisión yo, por otro lado, de comer carne, no me hace tampoco mejor que nadie, ni menor que nadie. Ahora, no es que estas cosas tengan lugar. Tienen lugar, por supuesto. Ya hemos estado viendo. Yo tengo que tomar una decisión con convicción, con motivación, con sumisión, con responsabilidad ante un Dios al cual tendré que comparecer. Pero estas cosas no son cosas secundarias. No son cosas de las cuales sean esenciales y que sin esas cosas no vaya yo a agradar a mi Señor. Porque ya vimos en el verso 3 que el que come no debe menospreciar al que no come, y el que no come no debe de juzgar al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Dios recibe a los dos por igual. Pablo nos menciona entonces, el reino de los cielos no es comida y bebida. Por estas cosas no debería de haber separación en medio de la iglesia. Más bien, hay cosas que nos unen. Hay cosas que son esenciales y las cuales deberíamos de prestar más atención. ¿Cuáles son esas cosas? Verso 17 sigue Pablo diciendo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay cosas que son más esenciales. Hay cosas de las cuales nosotros debemos de prestar atención. Parece que aquí los hermanos en la iglesia de Roma estaban poniendo al caballo detrás de la carreta. Estaban invirtiendo las cosas. Habían cosas que eran esenciales como la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y habían cosas que eran secundarias como comer o no comer, como tomar el día o no tomar el día. Y ellos habían puesto a un nivel más importante, primario, esas cosas que son secundarias. Y habían dejado de lado algo que es esencial en la vida del cristiano, en el reino de Dios. Cosas que son esenciales. ¿Cuáles son esas cosas? Verso 17 nos dice 3. Ahora, estas 3 no son todas, pero son cosas que son esenciales en la vida del cristiano. Y que sin esas cosas esenciales no hay reino de Dios. Sin estas cosas esenciales no hay cristianismo. Esas son estas 3 cosas que vemos acá en este verso 17. Veamos una por una brevemente para poder entender lo que Pablo dice aquí. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino, dice, justicia. El reino de Dios es justicia. La palabra se refiere al carácter o a la cualidad de ser recto o justo. Se refiere a esa cualidad de que Dios vea a una persona y determine, usted es justo delante de mí. Son los justos los que van a morar en el reino de Dios por la eternidad. Son los rectos. Los injustos, dice el mismo texto de la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Son los justos. Por lo tanto, el reino de Dios, dice, es justicia. Por eso en la Biblia podemos encontrar varios pasajes como Mateo 5:6 que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O por eso encontramos pasajes como Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. La justicia es algo vital, es algo importante en el reino de Dios. Debemos de vivir en justicia. Ahora, esta justicia no es algo que nosotros podamos emanar de nosotros mismos, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, el reino de Dios es justicia. ¿Cómo podemos obtener esta justicia? Y Pablo, aquí en esta misma carta que había enviado a los romanos, ya había hablado acerca de este punto. Y quiero que vayan conmigo a Romanos 3 y versos desde el 21 al 24.
Aquí nos habla de esa justicia que es esencial en el reino de Dios. Verso 21 del capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es algo precioso. Nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos, pero nosotros, siendo pecadores, podemos ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo esencial en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque todo aquel que no ha sido justificado por fe en Jesucristo no es parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos peleando por comida o por bebida, por un día o por otro día, porque el que hace aquí o porque el que hace allá, si no nos centramos primero en lo esencial, en la justicia de Dios, la que se obtiene únicamente por Jesucristo a través de la fe? Esos son temas esenciales. No nos pongamos a discutir de las periferias, de las cosas secundarias, si no hemos pasado primero por lo esencial, la justicia, la cual todos debemos de tener delante de Dios. Y no solamente eso, sino que Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz también. Y esta paz, la paz es básicamente una relación armónica, una relación armoniosa. Y este es un aspecto esencial de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque esta paz primero tiene que estar para con Dios. Y esta paz que podamos tener nosotros para con Dios únicamente la podemos obtener de lo que ya hemos visto, la justicia. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nadie que no esté en paz con Dios está bien. Nosotros vimos antes en la mañana cuando estábamos estudiando el tema de la familia, de la ira, de la familia de Satanás. Esta es una familia que es por naturaleza enemigos de Dios. Y todos nosotros nacemos en esa familia. Y entonces por naturaleza estamos en enemistad contra Dios. Y necesitamos algo para ya no estar en enemistad contra Dios. Necesitamos hacer las paces con Dios. ¿Cómo hacemos las paces con Dios? Justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Esto es un tema esencial. Nadie que no tenga paz para con Dios va a heredar también el reino de los cielos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros discutiendo acerca de cosas secundarias como la bebida o como la comida? Cuando debemos primero que nada centrarnos en lo esencial, la justicia y la paz. Y esta paz también es importante porque esta paz también tiene que estar no solamente para con Dios, sino que también tiene que estar para con los demás. Ya hemos visto en el capítulo 12 de Romanos, vimos cuando Pablo nos decía, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces hay cosas esenciales, más allá de la comida, más allá de la bebida. Está la justicia, está la paz, pero también está otra más, el gozo. Esta es una característica también de aquel que es un cristiano. Aquí no está hablando de una mera emoción, aquí no está hablando de una alegría pasajera, aquí está hablando de un gozo, es un deleite. Este gozo es únicamente recibido cuando nosotros tenemos justicia y cuando nosotros tenemos paz. Dígame si no es cierto. Usted que ha sido justificado por la fe, usted que ha sido llevado a esa relación pacífica con Dios, hay el gozo, un gozo que es producido no por una circunstancia, no por una situación, sino que el texto nos dice aquí en el verso 17, gozo en el Espíritu Santo. Es un gozo que es producido por el mismo Espíritu Santo, es algo que proviene de Él. Lo entendemos claramente en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, todo eso es del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces vemos acá que Pablo nos viene diciendo, déjeme y le digo una razón por la cual nosotros no debemos
de permitir que nuestro bien sea vituperado. Y es esta la razón. Hay cosas que son secundarias y hay cosas que son esenciales. No les invertamos el orden. Hablemos y centrémonos primero en lo esencial, la justicia, la paz, el gozo. Y después hay ciertas cosas que son secundarias. Sobre esas busquemos la unidad. Sobre esas tengamos compañerismo, tengamos amor el uno por el otro. Y eso tiene en sí mismo un resultado que es maravilloso. Vea lo que dice el verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Veamos el verso 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo. ¿Qué es el que en esto sirve a Cristo? Nos tenemos que devolver a lo que viene hablando, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que vive por esto, el que no quita ese orden, el que se centra primero en lo esencial, en la justicia, en la paz, en el gozo, en el Espíritu Santo, dice, en esto está sirviendo a Cristo. Debemos de entender que en resumen, la vida cristiana, el reino de Dios, se trata de que nosotros servimos a Cristo. La palabra aquí es muy interesante, somos esclavos de Cristo. Participamos como siervos, como esclavos de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la justicia, de la paz y del gozo. Cosas que recibimos del Espíritu Santo, pero cosas por las cuales nosotros también vivimos. Porque no solamente recibimos la justificación por medio de Jesucristo, sino que también tenemos que vivir en justicia. Cosas que también nosotros recibimos la paz del Espíritu Santo, la paz con Dios, pero nosotros también tenemos que andar en paz con los demás. Y nosotros recibimos el gozo, pero muchas veces tenemos que esforzarnos por ese gozo también. Tenemos que echar abajo todo ese tipo de circunstancias que no deben de quitarnos nuestro gozo en el Espíritu Santo. El que en esto sirve a Cristo tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Es doble el resultado. Primero que nada dice, agrada a Dios. Yo no creo que haya una recompensa mayor para el cristiano que agradar a su Señor, ¿no es cierto? Yo creo que toda persona que ama a Dios quiere agradar a Dios. Quiere escuchar esas palabras, bien, buen siervo y fiel. Saber que está agradando a su Señor. Ahora usted dirá, ¿cómo puedo yo agradar a mi Señor? Pablo nos dice, debemos de vivir según justicia, según paz y según gozo. Debemos de tener lo esencial en lo esencial. No por la comida o por la bebida. Eso no es así, porque ya vimos, como leímos antes en Corintios, que la comida no me hace más ni me hace menos. Yo por la comida ciertamente no voy a agradar a Dios o desagradar a Dios. Pero si yo invierto el orden y yo comienzo a juzgar a mi hermano porque él come o él bebe, cosa que no está claramente especificada como pecado en la Biblia, no estoy agradando a Dios. Estoy viviendo por cosas secundarias, cosas que son periferias. O si yo menosprecio a mi hermano porque yo tengo libertad en Cristo y yo puedo hacer este tipo de cosas, y porque él no lo hace, entonces yo lo menosprecio. Eso no es agradar a Dios. Agradar a Dios es centrarse en lo esencial, en la justicia, en la paz, en el gozo. Vea que en Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo nos dijo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo podemos lograr eso? Eso lo vamos a lograr a través de la justicia, de la paz, del gozo. Y no solamente eso, no solamente vamos a agradar a Dios, sino que el verso 18 dice, el que en esto sirve a Cristo, número 1, agrada a Dios, y número 2, es aprobado por los hombres. En otras palabras, obtendrá buen testimonio para con las demás personas. Y eso es lo que Pablo nos dijo en el verso 16, no sea pues vituperado vuestro bien.
debemos entonces de centrarnos en lo esencial. John MacArthur, es pastor contemporáneo, dijo lo siguiente con respecto a esta frase, y creo que lo explica de una manera muy clara. Esta palabra aprobado se refiere a una aceptación tras un examen minucioso, como cuando un joyero inspecciona al detalle una piedra preciosa con un poderoso lente de aumento que le permite determinar su autenticidad y valor. Eso es lo que quiere decir esta palabra, es aprobado por los hombres. No es solamente que se menciona y se ve superficialmente y dice está bien, sino que este aprobado es después de un examen minucioso. Podríamos ponerlo en un contexto nuestro, es como esas personas que revisan un billete y pueden inspeccionar, ver sus detalles, a ver si ese billete es falso o es verdadero. Cuando ese billete se prueba ser verdadero, entonces se dice ese billete está aprobado, es verdadero. Y aquí entonces lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 18 es que cuando nosotros nos centramos en lo esencial, en estas cosas, la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo, somos también aprobados por los hombres. Los hombres van a ver nuestro comportamiento. Y aunque ellos no tengan ningún conocimiento del Señor, ellos van a poder decir, este es un hombre íntegro, este es un hombre verdadero, este es un cristiano. Pero no si en medio de la iglesia hay pleitos por comida, por bebida. ¿Qué testimonio habrá? No seremos aprobados. Entonces, grandes beneficios de no invertir los órdenes, simplemente centrarnos en lo esencial y cuando vayamos a las cosas secundarias, hacerlas con amor, hacerlas con misericordia. Alguien dirá, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Qué importa que la gente hable mal de mí? Yo voy a seguir con mi posición, no importa, yo voy a seguir tomando mi fresco de limón, aunque mi hermano se ofenda, aunque mi hermano hable cosas de mí, aunque los de afuera digan cosas, yo voy a seguir en mi posición porque tengo libertad en Cristo. No me importa lo que los demás hablen, pero ese no es un pensamiento cristiano, porque ya vimos que el cristiano debe hacer todas las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Por qué debe importarnos lo que piensen los demás? Porque también hemos visto hoy, en esta mañana, es que si nosotros somos cristianos, representamos a Cristo. Y debemos de representar a Cristo, no como nosotros nos venga en gana, sino como Cristo dice que nosotros le representamos. Así alumbre vuestra luz en medio de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros no vivimos de esa manera, ¿cómo podemos representar correctamente? Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo que los demás digan. Tenemos que tomarlo en cuenta. Y déjenme darles un ejemplo. Pablo tenía muchas libertades. Él era un apóstol, y era un siervo del Señor, y él tenía ciertos, inclusive podemos llamarle derechos. Por ejemplo, ¿podían los apóstoles tener esposa? Podían tener esposa. ¿Podían los apóstoles recibir un pago por la labor que ellos hacían? Podían hacerla. Pero vamos a ver a Pablo. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versos 4 al 12. Y vamos a ver un ejemplo que nos da el mismo apóstol. 1 Corintios 9, 4 al 12 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo pues esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo que es espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
Ok, detengámonos ahí un momento. Pablo acaba de confrontar a los hermanos en Corinto acerca de todos estos derechos que él tiene. Y él dice, nosotros tenemos este derecho, tenemos derecho de comer, tenemos derecho de beber, tenemos derecho de casarnos, tenemos derecho de recibir un salario por causa de la labor que hacemos. Pero vea lo que dice la segunda parte del verso 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y este es el punto final o el fin de las cosas. Si nosotros, por un derecho, por una libertad, por poder comer, por poder beber, por poder hacer acá, llegamos al punto de que se hable mal de nosotros, ese que se hable mal de nosotros, que se vitupere en contra de nuestro bien, podría ocasionar inclusive el punto de que el evangelio mismo sea obstaculizado. ¿Por qué? ¿Alguno ha escuchado a alguna persona decir, miren a fulanito, fulanito es aquí y es allá, por esa causa yo no voy a la iglesia? Por personas como esa. Yo lo he escuchado y es triste escuchar ese tipo de cosas. Y eso solamente porque una persona... Ahora, para hacer una aclaración, si es porque una persona está viviendo hipócritamente y no está viviendo de acuerdo a un estándar bíblico, pues la gente lamentablemente lo dice con razón. Pero si es por asuntos secundarios, como la comida o la bebida, o porque yo tengo esta libertad o yo tengo esta otra cosa, porque se da una división en medio de la iglesia por cosas que son secundarias y no esenciales, estamos pecando gravemente delante de Dios. Simplemente por poner cosas secundarias como esenciales y no por dejarlas donde deben de estar como secundarias. ¿Cuál debe ser nuestra conclusión de todo esto? ¿Qué podemos hacer entonces con nuestra libertad? Tenemos libertad en Cristo, pero ¿qué podemos hacer de tal manera que nuestro testimonio no sea afectado y de tal manera que nosotros también agrademos a los hermanos y que no afectemos a su debilidad? ¿Qué podemos hacer? Creo que encontramos la respuesta en el siguiente verso, en el verso 19. Ve que Pablo dice, así que, o sea, concluyamos esto, lleguemos a una idea, lleguemos a una acción, a la luz de lo que hemos venido diciendo, hagamos esto. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay dos cosas que debemos de hacer. Y esas debemos de hacerlas de una manera diligente. Esta palabra, así que sigamos, podría traducirse también como persigamos, vayamos detrás. Es algo activo, no es algo que simplemente vamos a pensar en que qué bonito sería si llegásemos a tener tal acción. No, hagámosla nosotros. Claro que dijo un escritor, algunos dicen que deberíamos orar por la dificultad en la iglesia. Hacer eso es vital, por supuesto, pero luego esperan, sin hacer más, que un cambio milagroso ocurra. Cuando también deberíamos actuar. Orar y actuar es la combinación ideal. Nosotros tenemos cosas que hacer. No solamente orar y quedarnos sentados a ver si las cosas suceden, es que debemos de seguirlas, debemos de perseguirlas. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá en el verso 19. Sigamos estas dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Primero, con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bienaventurados los pacificadores, dice Mateo 5:9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son pacificadores. Aquellos que son llamados hijos de Dios buscan lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso debemos de hacerlo. ¿Qué resultado obtenemos si nosotros buscamos, si nosotros seguimos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación? Vamos a obtener el beneplácito de nuestro Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y vea lo que dice Pablo, y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Perfecciónense, busquen la paz, persigan la paz entre ustedes y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y esto va a ser un resultado lógico también, la unidad. Si nosotros buscamos y perseguimos lo que contribuye a la paz, vamos a tener unidad.
Efesios 4:3 dice que debemos de estar solícitos en buscar la unidad en el vínculo de la paz. Si no hay paz, no hay unidad. No podemos tener una cosa sin la otra. La unidad no la podemos tener si no tenemos paz. Por lo tanto, entonces Pablo dice, busquemos lo que contribuya a la paz. Y también busquemos lo que contribuya, sigamos lo que contribuya a la mutua edificación. Aquí Pablo nos presenta la idea de construir. Así como podemos construir un edificio, así debemos de procurar a nivel espiritual hacerlo con los demás hermanos. Esa es la dinámica de la iglesia. La iglesia funciona de esta manera. Cada uno contribuyendo para la mutua edificación. Yo contribuyo para que mi hermano sea edificado y mi hermano contribuye para que yo sea edificado. Efesios 4:16 lo dice de una manera muy clara. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Busquemos lo que contribuye a la mutua edificación. Es muy fácil esperar simplemente que me edifiquen a mí, esperar simplemente que me den a mí, que me hagan a mí. ¿Pero qué voy a dar yo? Volvemos al punto que veíamos en la mañana. ¿Dónde está la responsabilidad que yo voy a poner para que no solamente yo sea edificado, sino que mi hermano sea edificado? Si yo tengo esa actitud, si yo busco esas cosas, si yo las persigo, déjeme decirle una cosa, la gente no va a hablar mal de nosotros. Más bien va a hablar, mire esa iglesia que está unida, que está trabajando, que están edificándose unos a otros. Yo quiero estar ahí. Y más bien, en lugar de ser obstáculo del evangelio, podríamos ser una luz que alumbra a nuestro pueblo para que la gente conozca el amor de Jesucristo, la bondad de Él. ¿Cómo podemos cumplir con esto? ¿Cómo podemos buscar lo que contribuye a la mutua edificación? Voy a darle 3 ejemplos o 3 maneras rápidas. Uno es, cuidemos nuestra manera de hablar. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La manera que nosotros hablamos podría traer, en lugar de edificación, destrucción. No solamente eso, sino que también pongamos los dones que el Señor nos ha dado al servicio de la iglesia. 1 Corintios 4:26 dice, ¿qué hay pues? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando nosotros venimos y ponemos los dones que el Señor nos ha dado al servicio de la iglesia, vamos a contribuir a lo que es la mutua edificación. Y por último, y no menos importante, no dejemos de congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25, un pasaje bastante conocido. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando de nuestras libertades se trata, nuestras libertades cristianas, y no estamos hablando de temas claros en la Biblia en cuanto a pecado o no pecado, hablamos de cosas secundarias, de cosas acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Nosotros debemos de buscar mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Debemos de cuidar también, en ese mismo sentido, nuestro testimonio. ¿Qué va a decir la gente? Porque la manera que nosotros cuidemos o descuidemos nuestro testimonio, podremos cuidar o descuidar el testimonio de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué nos ha dicho Pablo en este texto? No invertamos el orden. Centrémonos primero en las cosas esenciales, la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Luego le prestaremos atención a las secundarias. Dejemos esas cosas secundarias donde están, como secundarias. Entendamos que nosotros servimos a Dios y agradamos a Dios de esta manera, y que de esta manera vamos a ser aprobados por los hombres. Persigamos entonces la paz, la mutua edificación y la unidad en medio de la iglesia. Ahí estará, aún con diferencias en temas secundarios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Tú eres el que tienes la verdad, tú eres el que nos muestras a través de ella lo que quieres.
Perdónanos, Señor, cuando nosotros hemos centrado nuestra atención en cosas que